Buenos días, amados hermanos. Buenas noches en este caso para el estudio que tenemos habitualmente los martes a las 7 de la noche. Hoy es martes 23 de junio de 2020. Damos gracias a Dios, hermanos, por estar bien. Este es un tiempo ya de invierno, días soleados. A veces el día amanece con sol, después se va tornando nublado, pero confiamos en la providencia de Dios. Sé que pues Él nos bendice en todo tiempo. Este es el día que hizo el Señor, dice su palabra, así que cada día Él lo dibujó así. Y pues hay que darle gracias a Dios porque estamos con bien. Damos gracias al Espíritu Santo que ha decidido permanecer con nosotros, estar en la iglesia, revelarnos la Escritura, llevarnos a Cristo y Cristo llevarnos al Padre en esa unidad, en esa Trinidad tan perfecta, sustancial del Dios que tenemos. Amén. Así que vamos a continuar estudiando el libro de Efesios. Hoy es, me parece, la octava jornada que tenemos en este libro de 6 capítulos, pero un libro tan maravilloso, tan precioso, lleno de consejo, ¿verdad? El resumen que yo hacía del libro es la posición del cristiano en base a lo que Cristo ha logrado para nosotros. Amén. Así que vamos a orar, vamos a disponer este tiempo para que el Espíritu Santo nos ayude, nos lleve a Cristo y podamos ver la grandeza de Dios, su amor, su infinita misericordia. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, 23 de junio de 2020, en el cual, Señor, disponemos este tiempo para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu la ministre, Señor, a cada vida, a cada corazón, a cada ser. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, inspire, Señor, al que comparte hoy la palabra, Señor. Cual bendecimos cada casa, Señor, cada hogar, cada ambiente, Señor. Que tu pueblo sea fuerte, sea firme, Señor, que permanezca en tu verdad, que no permanezca en filosofía, Señor, en lo que poseemos o en lo que tenemos, sino en la dependencia absoluta de ti, que sintamos confiados, Señor, de que tú estás con nosotros. Y esa riqueza, Padre, de sentirnos hijos amados, Señor, esté sobre nosotros. Gracias, Padre, Hijo y Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias, amén y amén. Así que, amada iglesia, entonces vamos a ver el estudio, vamos a escucharlo, tome usted sus notas, tenga ahí a mano su Biblia. No sé si sigue siendo en papel o en algún dispositivo, pero estudie la palabra, acerque a sus hijos, a sus cónyuges y pues vivamos esta fiesta. Así que le damos la bienvenida entonces a Vladimir Búcaro, que entonces nos sigue compartiendo la palabra del libro de Efesios en su capítulo número 5. Bienvenido, Vladi. Hola a todos mis amados hermanos y amigos, no solo pues la familia virtual y a toda la congregación del aire que está ya conectada o se conectará con nosotros, principalmente a los miembros de la Iglesia Tabernáculo de Oración, a su pastor y a todo su equipo que pues han sentido que necesitamos fortalecer a la iglesia dando enseñanza. Y eso creo que no pues solo es para una iglesia, sino creo que es importante que todas las iglesias lo tengamos. Hoy vamos a estar introduciéndonos al capítulo 5 y al capítulo 6 del libro de Efesios, que es lo que venimos considerando. Anteriormente habíamos estado hablando de 2 puntos en el capítulo 4, uno relacionado con las actitudes de la nueva vida que nos requería estar en Cristo. Recuérdense que los efesios eran muy liberales, era gente eminentemente gentil, no eran judíos como en el caso de la congregación de Santiago, a la cual él escribe, que es eminentemente hebrea. Y entonces, en este caso, el capítulo 4 está hablando acerca de cómo tener una actitud cristiana, piadosa, de ahora en adelante. Pero también en el capítulo 4 vimos acerca de los 5 ministerios que sirven para edificación del cuerpo de Cristo, para que todos puedan llegar a la estatura del varón perfecto, y sirve para edificar al cristiano. Toda iglesia hablamos de que no importa qué tipo de iglesia tenga usted, hermano pastor o líder o servidor, no, en realidad de fondo, pues una estructura funcional sí es importante, pero que deba tener estas 5 áreas funcionales donde haya pastores que ministren la familia, donde haya evangelistas que traigan al perdido, donde haya profetas que ayuden a conocer los tiempos, que hayan apóstoles que sean los que revisen doctrina, apliquen disciplina y puedan abrir nuevas iglesias, y también puedan haber pues dentro de todos ellos, todos estos 5 participantes dentro de lo que es para bendición y edificación de la
Iglesia, creo que esto es muy importante que lo entendamos. Y los maestros, ¿verdad?, que son los que enseñan la palabra de Dios. En eso nos quedamos y ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al versículo 2 del capítulo 5 de Efesios. Acompáñame con la lectura. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De alguna manera, este capítulo 5 y este verso 1 al 2 es como una continuación de lo que viene hablando anteriormente acerca de la vida nueva que debe tener el creyente que entra a la relación con Cristo. Indudablemente debe ser nuevo. No podemos seguir caminando, y de hecho hemos hablado algunas cosas. El día de hoy vamos a hablar otras, los contrastes que hay entre la vida mundana y la vida cristiana, que sí debe haber una separación. Lamentamos el día de hoy que muchos creyentes están tratando de romper esa división y volverse muy mezclados con el mundo, pero la verdad es que nosotros sí tenemos que tener una separación, y vamos a ver Pablo cómo va a recomendar acá que debemos de actuar. La palabra imitadores que se menciona acá es en griego mimetes, que de ahí viene como mimo, o es una palabra que significa seguir el ejemplo. Eso es lo que significa imitador, seguir el ejemplo. Y cuando dice imitadores de Dios como hijos, la referencia acá de hijos que se menciona en griego es teknon. Teknon en griego significa el que sigue ordenanzas y es obediente. Entonces, si se da cuenta usted, mi amado hermano, en esta introducción de este versículo 1 y el versículo 2, que vamos a estar pues ya de lleno metiéndonos a verlo, imitadores de Dios como hijos amados, y es la recomendación de Pablo, es que nosotros sigamos el ejemplo en obediencia. Quiere decir que el creyente que entra a la fila del cristianismo del evangelio va a tener que empezar a obedecer, porque venía de una vida disipada en el pecado y era hijo de ira antes, dice el mismo apóstol Pablo anteriormente en este mismo libro de Efesios, en sus primeros capítulos, dice que éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Entonces ahora nos introduce a que tenemos que nosotros volvernos obedientes. En estos tiempos en los que el mundo se ha vuelto antropocéntrico, ya no teocéntrico, es decir, antropocéntrico basado en el hombre y no en Dios. La gente hace lo que quiere, y ahora los derechos humanos, los derechos del niño, ahora los derechos humanos asisten a todos, pero de alguna manera también vedan los ejemplos. Por eso es el gran problema de las culturas, que las culturas no necesariamente son cristianas, no son bíblicas, porque las culturas responden a la necesidad de una nación, donde ellos tienen una concepción de la vida muy diferente de repente a lo que dice la Biblia. Entonces, entendemos que debemos de imitar a Dios, pero andar en amor también como Cristo nos amó, dice, y se entregó por nosotros. Es maravilloso poder entender esto. En el versículo 2 hay una palabra que nos llama la atención acá, que dice que Cristo se entregó como una ofrenda. Escuche bien, una ofrenda, como un sacrificio a Dios. Dice allí el versículo 2, en olor fragantes. Esta expresión podría sonar un poco difícil de entenderla, pero hay que analizarla a la luz del Levítico, del Antiguo Testamento, y a la ley de las ofrendas ceremoniales. Antes, la forma en la que ellos expiaban o aplacaban la ira de Dios era a través de sacrificios. Aquí hay algo interesante que quiero mencionar, porque siempre hay detractores y personas que cuestionan mucho las cosas de la Biblia, y no queremos ser nosotros como muy ligeros en pasar por alto estos versos, como que nada está pasando acá, ni nada está diciendo, ni nada podría hasta confundirse con una de las realidades que hay. Muchos refutan que este acto este acto de reivindicación de la humanidad hacia Dios por medio de Jesucristo requiere muerte y derramamiento de sangre. Eso podría decir, y algunos así dicen, que es muy arcaico, salvaje y brutal, que Dios requiera que haya un sacrificio, que haya una muerte para reivindicar
las cosas. Al punto que muchos detractores de la Biblia han argumentado que como Dios puede requerir una vida para salvar vidas, ¿cómo puede Dios requerir una vida para salvar vidas? Y aún peor, que este sacrificio sea el de su Hijo y sea tomado como un perfume. O sea, ¿cómo puede a Dios agradarle la muerte, y no solo la muerte de un ser humano inocente, sino la muerte de un ser humano inocente que sea su Hijo, y que eso al mismo tiempo sea un perfume? O sea, dentro del contexto de la humano, moral y de las éticas sociales, podría decir, entonces a Dios le agrada la sangre, a Dios le agrada que destacen a un animal, a Dios le agrada la muerte. Dios es un Dios que se satisface con la muerte. Y en realidad esto lo estamos viendo tal vez a los ojos de la cultura y las razas que existieron previo a Jesucristo inclusive, que también requerían que hubiera sacrificios. Por ejemplo, los mayas, 400 años antes de la Biblia, ya los mayas, y bueno, habían más antiguos, también hacían sacrificios. En nuestro país, aquí en Guatemala, también habían sacrificios humanos, se les sacaba el corazón a las personas, y eso era como al Dios de las cosechas, al Dios de la lluvia, al Dios de la guerra, simple y sencillamente al sol, para poder expiar sus pecados, y todo era como en un contexto de muerte y libación de sangre. Entonces esto podría tomarse como que realmente Dios es muy atraído por los sacrificios, y eso no es cierto. Lo que pasa es que la muerte de una víctima inocente, como en el Levítico se decía, principalmente en el día de la expiación, en el mes de Tisri, ¿verdad?, que era entre septiembre y octubre, esta expiación requería que un becerro limpio, que fuera examinado por el sacerdote, no tuviera ningún defecto, ese se presentara y se pusieran las manos sobre él y se transfirieran, como tenía el sumo sacerdote, la placa con las 12 piedras que representaban las 12 tribus. Él simbólicamente trasladaba los pecados al animal y la víctima moría. Esto era una representación de un trato, de una contratación. En la economía divina sería como la redención. Una víctima inocente se pone para redimir a un montón de gente pecadora. Ese es el concepto que se debe manejar en la Biblia. Por lo tanto, este acto único de Jesucristo, imagínense, no solo un ser humano o una deidad humanizada, sino que Dios mismo dando a su Hijo y Él muriendo por la humanidad para poder obtener una reconciliación. Esto es lo que hace el mejor y más eficaz medio para poder demostrar el amor de Dios y el amor de Cristo hacia Dios y de Cristo hacia la humanidad, al salvarnos de un final eterno y tortuoso, terrible. Veamos el versículo 13 en adelante. Vamos a leer del versículo 13, del versículo 3 al versículo 13, y vamos a ir viendo los puntos más importantes de cada uno que destaca acá. ¿Por qué vamos a agarrar un cuerpo de versículos tan grande? La razón es porque todo el tema que va a desarrollar ahora está relacionado con que podamos abandonar ciertas prácticas. Quiere decir que el que se acerca a ser imitador, a tomar el ejemplo de alguien más, y en ese acto de obediencia él se somete, entonces hay que aclararle y definirle qué puntos tiene que renunciar, que eran muchos puntos que estaban muy de boga, no solo en el mundo entero, sino que en esa comunidad en Éfeso, que era un lugar de mucho pecado. Versículo 3 al 13, leamos corrido. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, interesante cómo compara la avaricia con la idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, voy en el verso 8,
Erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entre paréntesis, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cierra paréntesis. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, interesante, dice, reprenderlas, porque algunos dicen, no participo, pero no se van de estar ahí en esos lugares. Es que yo acompaño a mis compañeros los viernes, que cuando van a tomar y se van a tomar algunas cervezas, etcétera, por acompañarlos voy. No, aquí dice, repréndelas, o sea, y la reprensión es relacionada también con apartarte. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si se dan cuenta, entonces en este cuerpo de versículos está dando recomendaciones. Lo vamos a manejar así un poco suave, pero realmente deberían de ser amonestaciones y decretos para que puedan ellos caminar en la novedad de vida. Bueno, veamos el listado de estos pecados que resultan no ser imitadores de Dios, sino ser imitadores de este mundo. Veamos el primero, fornicación. Aquí lo encontramos en el versículo 3, la primera parte. Fornicación viene del griego porneia, de ahí viene pornografía, y significa prostitución, incluye adulterio, incesto, y figuradamente también tiene que ver idolatría. Por inferencia, cuando usamos la palabra inferencias, inferir es como deducir o que se incluye. Es el actuar de una prostituta o una sexoservidora, o dar indulgencia a cualquier lujuria indebida de cualquier sexo. O sea, toda práctica liberal, contra sexo inclusive, o contra el sexo de la persona, hombre con hombre, mujer con mujer, o figuradamente practicar la idolatría. Si se da cuenta usted, esto se daba mucho ahí. Ahí estaba el templo de Diana, y estaban Diana de los Efesios, y habían inclusive algunos tipos de celebraciones orgiásticas donde las meretrices, las sacerdotisas, estaban en relaciones sexuales con los sacerdotes, y eran prácticas que venían desde la antigüedad, del tiempo de Rahab. Imagínense el tiempo de Josué, cuando estaba apenas empezando la conquista de la tierra prometida, se veían también esas cosas. La inmundicia, que es la que aparece, el segundo punto, acá en el verso 3, que huyan y se aparten de esa inmundicia, viene del griego, bueno, la palabra es un poquito extraña, akadarsarsía, no, si quieren no la escriba, pero básicamente inmundicia significa concupiscencia, aberración o desviación. Interesantísimo que la palabra griega que aparece en la interlineal, en la Biblia interlineal del griego, le da un sentido que esta inmundicia está relacionada con lo demoníaco. O sea, no solo es una desviación carnal, sino que es lo que había mencionado anteriormente, es como una práctica donde hay demonios. Y eso es cierto. El apóstol Pablo dice que se une una mujer con un espíritu esconea. Y entonces ahí hay transferencias de espíritus, mezclas de espíritus, y también esto podía ser algo demoníaco en este contexto. Número 3, vemos la avaricia, porque aquí se menciona fornicación. Estamos en el verso 3 del capítulo 5 de Efesios. Inmundicia o avaricia. O sea, pone en esa balanza la inmundicia al mismo nivel que la avaricia. La avaricia viene del griego pleonexia, y significa fraude o extorsión. Interesante que siempre hemos visto la avaricia como el deseo de acumular, el deseo de acaparar, de querer tener pero no compartir. Y entonces aquí vemos que mucho de esto también es
acumulado a través de medios ilícitos. Y uno tiene que revisar cómo puede estar uno esquivando pagar cosas, y eso es prácticamente algo ilícito. Palabras deshonestas. Interesante que las palabras deshonestas a las cuales se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, de las cuales tienen que renunciar, porque sí era cierto, principalmente en estos lugares porteños, portuarios, había mucha vino, y lo vamos a ver más adelante. La gente hablaba mal, eran vulgares, usaban palabras soeces, era terrible la forma en que hablaban. Y aquí dice que la palabra deshonestidad o palabra deshonesta en griego es obscenidad. Obscenidad. Y la obscenidad se traduce como la gritería, como la maledicencia o la vulgaridad. Yo le voy a decir, mi amado amigo, hermano, líder, servidor, y pues aún más, yo diría, extensivo a pastores, que revisen su forma de hablar, porque a veces hablan mal y tienen expresiones vulgares en su forma de poder referirse. Son peyorativos, le ponen apodos a la gente, son insultativos, hablan humillando a sus hijos, a su esposa, pierden como el orden en la relación, que debe ser gentil, amable con las personas, andan maltratando a medio mundo. Es terrible, mi amado amigo y hermano, y yo creo que usted y yo debemos pedirle al Señor que cauterice nuestros labios para que tengamos un buen hablar, para que tengamos un buen vocabulario, pues más piadoso, más bíblico. Y no necesariamente solo bíblico, pues más ordenado, ¿verdad? Que creo que eso también es importante. Cuando habla de las necedades, que es el siguiente punto, aquí dice en el versículo 4, palabras deshonestas, ni necedades. La palabra necedad viene del griego morología y significa charla insulsa. Insulsa es como sin sentido, como un bufón que está repitiendo lo mismo. Y yo le voy a decir una cosa, a veces hay necedades en la casa, en el trabajo, en la familia, pero también en sus oraciones. Por eso dice la Biblia, no hagáis vanas repeticiones como los gentiles, que repiten, y otras religiones solo se trata de repetir, y se cree que en la repetición, al de repetirla hasta 21 veces, se vuelve realidad o forma parte de uno, o se vuelve un hábito, qué sé yo. Mire, yo le voy a decir una cosa, usted tiene que ser honesto con Dios siempre, háblele, pero no las mismas cosas que ya Dios sabe, Dios ya le oyó antes de que usted hablara. Dice el salmista, antes que subieran las palabras a su boca, él ya sabía el sentir de su corazón y de su mente. No caigan en palabras insensatas. Es que ya te lo dije, ya lo volviste a hacer. Siempre es lo mismo. Esas frasecitas que desgastan las relaciones en la familia, con los hijos. Ya sabía que tú siempre vas a hacer esto. ¿De quién me podría esperar esto? Esas frases que degradan a las relaciones en todos los contextos donde haya relaciones humanas. Siempre en el verso 4 habla de una palabra interesante que es las truanerías. Casi esta palabra no se usa en el Nuevo Testamento, la palabra truán o el truán o la truanería. La truanería significa en griego obscenidad. Y es interesante que es la misma palabra que no es la misma, pero es muy similar a la que se usa en palabras deshonestas. Solo que esta obscenidad, esta truanería, está relacionada con chistes sucios y bromas en doble sentido. Entonces, lo quiero informar, mi querido amigo, de que debe de evitar hablar en doble sentido. Debe de evitar hablar cosas sucias. Hay personas que no necesariamente están contando cosas sucias, sino que solo dejan la semilla y otros se disfrutan el ambiente, pero usted fue el que empezó.
es importante que tengamos, y si usted se da cuenta, mucho de esto está relacionado con el corazón y con la forma de hablar. Es una continuación de lo que veníamos viendo, ya dije anteriormente en el capítulo 4, en la última parte, de la vida nueva, que le pide que usted no sea como un efesio, que no sea como alguien de Éfeso, que no sea usted como estos gentiles que no conocen a Dios. Vaya, ellos la hacían porque era su forma, así crecieron, así vivieron, pero hay que cambiar, hay que educarse. Y yo creo que la palabra, yo creo que el Señor mismo, yo creo que el Espíritu Santo puede educar nuestra forma de hablar para que podamos tener un hablar de bendición. Por eso dice la Biblia también que nuestras palabras sean sazonadas, a fin de ponerle, dice el apóstol Pedro, pues dulzura a lo que oye en las personas. ¿Cómo debemos combatir? Porque también Pablo nos va a dar el antídoto. ¿Cómo podemos combatir esta serie de expresiones culturales que eran dominantes en todo el Mediterráneo, por lo menos en ese tiempo, y que todavía al día de hoy siguen en todas las naciones del mundo? Verso 3, volvamos, y a mitad del verso 3 dice: ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Punto número 1, entonces, para cómo combatir estas cosas: sálgase del enjambre contaminante. Sálgase del lugar. Bueno, usted no tiene que cambiarse de trabajo, puede comer con sus compañeros, pueden salir, pero tiene usted que evitar que eso penetre, que eso se permee en usted. Usted no debe dejar de que esas malas palabras entren en usted. Esto es interesante porque dice: no se nombre entre vosotros. Quiero citar lo que dicen los psicólogos al respecto de cómo evitar la murmuración y el chisme en la vida cotidiana, porque esa es como la comedia de los medios publicitarios que están muy de boga y ganando el día de hoy mucho poder. Ellos saben, hay secciones donde se habla de los chismes de los artistas, las caídas, los escándalos, y eso toma protagonismo, no solo en el mundo del espectáculo, sino en la sociedad en general. Hoy día a la gente le gusta carcomer y ver cómo el otro está cayendo, casi un circo romano social, ¿verdad? Viendo cómo los demás se caen, y eso debemos de evitar. Lo que dice que usted no lo debe ni nombrar. Si alguien viene: ya supiste, el hermano tal cayó en adulterio, pues alguien le diga: mire, hermano, ¿sabe qué? O a mí, hermano, mire, esto mejor no lo hablemos. Háblelo con el pastor, háblelo con el líder, porque ¿qué voy a contribuir yo en estar oyendo el chisme? Los psicólogos dicen que la conducta del chisme, el rumor y el acoso psicológico, por efecto de ambos, van en detrimento de la convivencia social. Estoy hablando de alguien que no es cristiano. Va en detrimento de la convivencia social, tanto en el ámbito individual como grupal. El incremento de tales conductas, está hablando de la murmuración y el chisme, parece crear, promover y complicar mayores problemas sociales, comunitarios, morales y psicológicos, dice la página de Psicopedia Hoy. Interesante es que estos artículos del chisme, el rumor, la murmuración, dice esas cosas, córtelas, no preste usted oído, porque realmente esto se vuelve un teléfono descompuesto, y después todo el mundo sabe la información diferente, y realmente eso no causa edificación. Usted mantenga sano su corazón, manténgase limpio, evite ciertas cosas. Eso no significa que usted viva en la ignorancia, que usted diga no, en negación, ¿verdad? No me cuente, no quiere salir, tal vez es su hijo el involucrado o su familia está en el escándalo. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo yo, a lo que causa incendios, dice Santiago, a causa de la lengua. Verso 4 dice, al final del verso 4 da otro antídoto: cómo combatir todas estas prácticas mundanas. Hablen con acciones de gracias. Hablen con acciones de gracias. Y bueno, su pensamiento debe ser positivo, debe ser un pensamiento de esperanza, no negativo ni deprimente. No estoy diciendo que se alejen de la realidad, como dije anteriormente en el ejemplo de no se nombre entre vosotros, del verso 3. Estoy hablando sobre el punto de que usted siempre debe pensar de que
todo tiene un propósito, todo tiene una salida, todo tiene una solución, y que en Cristo sí se pueden arreglar las cosas, aún las peores. Lo que hay que entender es que se pueden arreglar, pero hay que buscar la forma, los tiempos, las personas, las circunstancias. No solo es el tema de identificar un pecado, sino que el tema es restaurar. Y eso es lo que muchos se pierden. Identificar el pecado, todos somos especialistas, tenemos maestría en identificar el pecado. Es un gran problema el creyente. El creyente sabe identificar, esto es pecado, esto es malo, pero cómo se involucra en el proceso restaurativo de esa persona que tiene en su congregación, de esa persona que le vino tal vez con tatuajes, pelo largo, pintado, piercing, y usted le dice, no, ese mundano que no entre. No, usted ya identificó que hay algo que él tiene. Él está tratando de llamar la atención. Él quiere ser como un ícono. Él quiere ser como una pantalla donde todos vean que él es un símbolo. Ok, entonces tenemos que llegar con la ayuda del Espíritu Santo a la raíz del problema que él tiene. Porque a veces solo atacamos, etiquetamos y nos olvidamos de restaurar. Recomiendo leer un libro que es muy importante, que yo lo recibí cuando estudié en la Universidad de Teología. Se llama El Purgatorio Evangélico. Y ahorita el autor se me va a la mente, es un autor latinoamericano, pero es fácil detectarlo. No, se llama El Purgatorio Protestante, se llama. No quiero decir autor porque no me recuerdo y no quiero pecar de decir a alguien que no deba. Búsquelo, es muy bueno. Es cómo se aplican las leyes en la iglesia y cómo se restaura a la gente. Hable usted siempre, bueno, la situación está difícil, el COVID, el dinero y todo, pero Dios nos va a ayudar, yo me estoy esforzando, estoy haciendo lo mejor, esto nos va a traer un nuevo tiempo, esta nueva realidad va a ser, esta nueva realidad va a ser una nueva realidad para la iglesia. Siempre deje un sazón de esperanza en sus palabras. Aparte dice el verso 6, nadie os engañe. Bueno, había muchos brujos, adivinos en tiempo de los Éfesos, de la iglesia de Éfeso, y muchos engañadores, mediums y gente que estaba metida en cosas raras. El día de hoy, en el libro de Gabriel García Márquez, que se llama La cultura del espectáculo, también se lo recomiendo, es un libro, un premio Nobel de literatura. Gabriel García Márquez, él escribe en un fascículo que recientemente estuve leyendo hace unos días, hablando cómo la cultura está desplazando la religión. Y es interesante que este autor dice que quien es el guarda de la conciencia en una nación es la iglesia. Interesante que una persona no cristiana lo dice, que el guardián de la moral y la ética, más la ética, porque la moral no siempre es bíblica, pero la ética bíblica, el que guarda la ética en una nación y la mantiene sana es la iglesia. Pero también él ha dicho que mucha gente ha renunciado a la iglesia, se ha metido en las drogas, se ha metido en esto, porque ha buscado paliativos para no tener que dar cuentas a Dios. La gente, ¿por qué se droga? ¿Por qué bebe licor? Deje que todo eso es horrible. O sea, el licor no es agradable. El fumar no es agradable, es tragar humo. Las drogas es meterse químicos. Lo que produce después es un esparcimiento que lo aleja de su realidad a la persona. Para que la persona tenga un paréntesis de paz y tranquilidad en medio de tanta presión. Eso es lo que hace Dios. Y la gente lo está tratando de quitar. Y entonces aquí vemos de que también han nacido, dice este autor, las religiones alternativas, como la religión zen, como el maometismo, como lo yoga, como el espiritualismo, como salvemos la tierra, como todo ser espiritual y no ser religioso. Y entonces se cae en eso de la nueva era y todo ese tipo de prácticas filosóficas. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, nadie los engañe. Jesús dijo, yo soy el camino, dijo en Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Miren qué absoluto el que él está manejando en Juan. Él está diciendo que es a través de él que se llega al Padre. Entonces, ¿qué es lo que recomienda? Donde dice que nadie os engañe. En el versículo 6 dice, con palabras vanas.
¿Qué está diciendo? Estén alertas de que no entre algo que venga con esa levadura que puso la mujer que entró en la noche en las parábolas, ¿verdad? Que habla de Mateo 13, y puso y sembró la levadura. Verso 7, ni sean partícipes. O sea, no se dejen engañar, ni sean partícipes con ellos. Es lo que dije al inicio, no lo vamos a repetir, pero no hagan lo que ellos hacen. A veces uno, por querer ganar gente, se adapta. Y esto en las misiones o en la misionología es la aculturación. La aculturación es yo me adapto al grupo donde yo voy a estar, y si yo voy al África me visto con la ropa de los africanos, me pongo el huesito aquí en la nariz, me pongo con ellos descalzo y participo en las cosas, porque la aculturación es yo me integro. Pero la inculturación, que es dentro del mundo de la misionología, es ahora empiezo yo a poner la cultura cristiana en medio de ellos. Yo voy, pero no para quedarme ahí, sino que voy a meterme dentro de ellos para ganarlos para Cristo. Eso no se lo recomiendo a muchos, porque muchos lo interpretan como: ustedes, me voy a ir a la discoteca, me voy a ir a tomar, me voy a ir a un bar, me voy a ir a un prostíbulo para ganar gente para Cristo. Y eso no lo está diciendo esto así, salvo que alguien tenga un llamado especial para ganar a esas personas. Versículo 8. Aquí nos dice: erais tinieblas, mas ahora sois luz, andad como hijos de luz. Una expresión interesantísima, hijos de luz. El apóstol Juan utiliza mucho esta expresión acerca de la luz, porque en aquel tiempo la iluminación se recibía a través de ser intelectual. Y hubo una época, de hecho, después del tiempo medieval, que nació el iluminismo en Europa, y que fue como el resurgimiento de las ciencias y el conocimiento, la estética, la filosofía, la ética y todo ese tipo de conceptos del iluminismo, del tiempo en que la gente se iluminaba por las letras. Y yo estoy de acuerdo que hemos perdido mucho de la cultura, y la iglesia también debe enseñar la cultura y la historia. De hecho, nosotros contamos la historia de Israel y de los inicios de la historia de acuerdo al lente bíblico, pero también hablamos de las culturas cercanas, de Egipto, hablamos de Etiopía, hablamos de Samaria, hablamos del Mediterráneo, de Roma, Grecia y Babilonia, etcétera. Nosotros podemos tener, los creyentes, un acercamiento a las culturas que estuvieron a la par de la línea bíblica. Y enséñele a sus hijos también, lean de la cultura, qué creían los egipcios, por qué las 10 plagas vinieron específicamente sobre estos animales y en los aires y en el río, y mató a los primogénitos. ¿Por qué vino así? ¿Por qué no atacó la economía? ¿Por qué no atacó otras cosas? No, atacó los dioses de Egipto, las divinidades, y cada uno era un dios. Y eso el Señor lo que les dijo fue: esas sus deidades no los van a liberar, sino que soy yo el que los va a sacar con mi brazo fuerte y grande de la cautividad a cualquiera que se acerque a mí. Esto yo creo que es una parte importante que debemos de reflexionar sobre, que solo con el Señor podemos ser nosotros totalmente libres. Anden como hijos de luz, no escondiéndose, no en oscuridad, no ocultando. Dios nos ayude a poder ser transparentes. Dios nos ayude de verdad. Verso 9. Ahora va a decir, porque el fruto del Espíritu. Entonces va ahora a hacer un parón, o se va a detener y va a hacer un checklist y va a decir: ok, bueno, ya entendieron que tienen que renunciar de cosas, y ahora le estoy dando antídotos. Pero ahora les estoy dando claves para que puedan renunciar a eso. Pero recuérdense que no deben de perder ustedes en su salud y en su recetario, que ustedes deben dar el fruto del Espíritu en bondad, en justicia y verdad. Porque algunos podían seguir siendo mentirosos, otros injustos y otros no muy buenos. Y pensaban que con cumplir estas cosas, de no hablar palabras malas, de evitar la fornicación, la inmundicia, la avaricia, etcétera, ya estaban ellos con Dios. Pero aquí el apóstol está diciendo: señores,
no deben de olvidarse de estos frutos del Espíritu, ¿verdad? La bondad es un fruto, la justicia y la verdad no tienen que apartarse hacia la mentira, porque algunos quieren venir a la iglesia pero manteniendo su vida gnóstica, su vida agnóstica, quieren vivir su propio evangelio, lo que dice Pablo a Gálatas. Estoy fascinado, que quién os engañó para creer en otro evangelio, y no es que haya otro evangelio. ¿Quién a ustedes los hipnotizó para creer en esas mentiras? Entonces aquí está diciendo la verdad de Dios. Menciona el verso 9. A través de su Espíritu, en bondad, justicia y verdad. Vea, es interesante que eso no lo perdamos de vista, porque debemos de dar frutos verdaderos, no pseudo frutos que tienen apariencia pero realmente no están del todo bien. Veamos el verso 10. Comprobando lo que es agradable. Comprobando lo que es agradable. Sigan el patrón de Cristo. O sea, compruébenlo. Ustedes deben de irse dando cuenta, es lo que está diciendo en otras palabras. Ustedes se van a ir dando cuenta de que esto va a producir un fruto pasible de justicia. Porque ¿de qué le sirve a usted hacer tanta cosa si usted no es una persona que tiene paz, no es una persona que tiene fe, no es una persona que tiene confianza? Siempre anda enojado, anda amargado, o la hermana anda con celos, o anda... Yo sé que hay causales que pueden llevar a que la persona tenga esas actitudes de desconfianza, pero yo le voy a decir una cosa: usted debe aprender a ser alegre en el Señor, a confiar en el Señor, ser gozoso, como dice el libro de Filipenses. Y recuérdense que esta carta es una carta de la cautividad, que Pablo le escribió en la cárcel, y Pablo le está diciendo: comprueben lo que es agradable. Para mí no es agradable estar en la cárcel en Roma, metido en ese sótano frío donde estoy padeciendo. No es agradable, pero en Él, estando en Él, todo ayuda a bien y se vuelve bueno. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Antes repréndanlas. Bueno, no participen, pero reprendan. Es lo que está diciendo. Hagan guerra espiritual, y eso lo vamos a estar viendo un poco más adelante cuando lleguemos al capítulo 6 y veamos las huestes con las que estamos luchando en los aires. Leamos el verso 14 al versículo 17. Acompáñeme usted con la vista. Y dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Interesante, está citando un versículo del Antiguo Testamento. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Había mucha gente que ganaba bien. En Éfeso había mucho dinero, había mucha prosperidad. Una persona se podía llevar 3 horas en vender la pesca en el mercado, y luego se quedaba todo el tiempo ocioso, bebiendo licor, perdiendo el tiempo. Entonces, estos que se convertían y llegaban a la iglesia en Éfeso, establecida en Éfeso, que fundó Pablo, y pues posteriormente él deja ahí a sus discípulos, Pablo los ve que ellos vendían, que ellos ganaban, hacían sus transacciones comerciales y les quedaba mucho tiempo. Y entonces él les dice: aprovechenlo. Bueno, pueden estudiar, pueden arreglar su casa, pueden visitar a las personas, pueden incorporarse a algún servicio honorario en la iglesia, etcétera. Yo le voy a decir algo, mi amado hermano y amigo. Todo este tiempo, que estos 3 meses que llevamos en encierro, ha sido un tiempo en el que usted puede aprovecharlo y aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Esta escritura va ad hoc para lo que estamos hablando. No seamos insensatos, está diciendo, sino entendidos cuál sea la llamada de atención. Este es un llamado de atención, entonces, para que nosotros no nos dejemos atrapar por la banalidad. Sé que usted tiene que tener tiempo de descanso, de placer, de compartir con su familia, tiempo de venir a la iglesia, tiempos para sus cosas personales,
Pero también usted tiene que darse cuenta que hay que tener, aparte del tiempo productivo laboral, un tiempo productivo personal, de crecimiento personal, y un tiempo de apoyo a la obra de Dios. Un tiempo para atender a sus hijos o a sus hijas. Recientemente, en estos días, me ha tocado sentarme con mi familia en casa, en sala, y decirles: vengan, acabo de entender esto en la escritura de algo, compartamos un rato. Y sentarnos y leer, y hablar y compartir, y luego cada quien se va a sus actividades, y no es programado, no es agendado. 2 días después, 3 días después nos volvemos a juntar y miren, ¿qué piensan de esto? Miren, y empezamos a comentar algo que pueda ser de edificación. Debe de saber seleccionar sus amistades, personas que les construyan, personas que les edifiquen, no personas que los tenga usted apartando de Dios. Quiero hacerle un contraste con lo que dice 1 Corintios 15:33. 15:33 dice 1 Corintios el apóstol Pablo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenga cuidado de lo que habla y con quién lo habla. Tenga cuidado con quién se abre, con quién se vuelve vulnerable, a quién le cuenta sus cosas. Tenga cuidado a quién usted se abre para oír. ¿Cuáles son las fuentes de las que usted se alimenta? Usted lee la palabra, oye prédicas, oye estos programas, oye el servicio del domingo, no solo esta iglesia local, sino todas las iglesias cristianas. ¿Oye usted la palabra o anda usted oyendo sensacionalidades y un montón de cosas que no edifican? El Salmo 1 nos da una proyección, más que una proyección, una progresión de la caída y la degradación de alguien cuando está perdiendo el tiempo, está ocioso. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo. Mire la primera palabra, consejo. Esa debería subrayarla en su Biblia. Consejo. ¿El consejo de dónde le vino? De un malo. Que no anduvo, dice: bienaventurado o bendecido el que no anda metido oyéndole consejos a los malos, ni anda en camino de pecadores. Quiere decir que el consejo, después de oírlo, se vuelve un camino. Y ese camino es un camino de pecadores. Mire cómo va la progresión. Luego dice: ni se ha sentado en silla de escarnecedores, dice el Salmo 1. Si se da cuenta la progresión: consejo de malos, camino de pecadores y sentarse en silla de escarnecedores. El que ya se sentó en una silla de escarnecedores es porque está cómodamente oyendo las truanerías, las banalidades de un escarnecedor. ¿Quién es un escarnecedor? Es uno que habla en contra de Dios. Hágame el favor, ¿cómo se va a sentar usted a oír a un escarnecedor que está hablando mal de Dios, de la Biblia, desacreditando? Por supuesto, muchos tenemos a veces que oír a ciertos personajes para saber qué están enseñando, qué herejías están enseñando, para alertar a la iglesia. Pero se enlodan los líderes, no se enloda el pueblo. Ellos tienen madurez para poderlo hacer. Debemos aprovechar bien el tiempo, mis amados hermanos. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los tesalonicenses, que debemos estar redimiendo el tiempo. Porque algunos dicen: la venida del Señor se acerca, entonces no trabajan y andan ociosos. Ánimo, mi amado hermano. Usted, mi amado amigo, usted dice: no tengo dinero para comer, no tengo dinero para salir. Pero usted busque algo, un ingreso alternativo. Busque usted un emprendimiento, busque ayudar a alguien. Hay siempre alguien que va a necesitar a otro y eso va a requerir un pago. Busque, todo trabajo es digno. Usted no regrese a casa con sus manos vacías, lleve cosas. Yo recuerdo que recién en mi profesión, aparte de ser maestro de Biblia, soy arquitecto. Me tocó ir a dar la asesoría a una iglesia que quiere cambiar la fachada de su congregación y ellos estaban muy limitados de dinero. Yo sabía que posiblemente no me iban a dar honorarios u ofrenda, como se le quiera llamar, en los contextos, ¿verdad? Ofrendas en el contexto cristiano y en el contexto profesional es honorarios. Entonces yo llegué y no era cerca de mi casa, era bien lejos. Y llegué, me fui muy temprano y llegué y vi todo. Y entonces cuando terminé de dar la asesoría a los líderes a distancia, con nuestras mascarillas y todo, en un pizarrón, cómo podían ser las alternativas de la fachada, los costos, los materiales, yo me comprometí a mandarle unas páginas con materiales y acabados para que les quedara bonito. Al final me gustó que el pastor salió
y me dijo, no te vayas todavía, ven conmigo, y me llevó a una casita pequeña donde guardan cosas y dan clases de niños también, porque no caben en la iglesita pequeña, y sacó una bolsa con víveres y me dijo, esto es lo que te puedo dar. Y luego salió la esposa y le digo, espérate, y sacó un recipiente con como algún tipo de curtidos en escabeche, y me dijo, para tu esposa. Hermanos, ellos pudieron pagar de acuerdo a su capacidad, y yo recibí y llegué a mi casa no con las manos vacías. Haga usted eso, pero usted dice, no, es que yo me cotizo a 100 la hora, 200 que sale la hora, si está en Estados Unidos, no, yo no voy a ganar lo de un inmigrante, 6, 7, 8 dólares la hora, voy a ganar 25, 40, 50 dólares la hora, voy a ganar $300,000 al año. Mire, yo le voy a decir una cosa, todo trabajo digno, porque el principio de la bendición viene de Jehová. Él es el que enriquece y no añade con nada tristeza. Dios va a abundar tu provisión, aunque lo que entre sea poco. Quiero hablar una palabra, y lo siento del Señor, y todos los que están conectados conmigo, levanta tu mano derecha conmigo. Padre, pido que la bendición venga para todo este pueblo, que no les falte nada, Señor. Sé que muchos están esperando puertas y se han sentado resignados, diciendo, nadie me va a contratar. Yo te pido que tú vengas y les muevas el nido y hagas, Señor, que personas les hablen para que trabajen para ellos. No necesariamente siempre va a ser lo que ellos quieren, pero así empieza uno, Señor. Así empezó José limpiando la cárcel y se volvió después, Señor, el segundo en el reino en Egipto. Padre, que no falte la provisión y que todos puedan, Señor, multiplicar lo que entre a su casa. Lo bendecimos a todos, Señor, necesitados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Continuemos, hermanos. El Espíritu de Dios está en esta plática. Verso 18. Y ahora va a decir, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Bueno, esto era como ya muy lógico mencionar, porque el vino aquí era como en muchos lugares de negocios, el centro de la plática y el medio para donde todos estuvieran metidos. Pero aquí hay algo que él está diciendo, no solo dejen el vino que les produce borrachería o disolución. Interesante que la palabra disolución en griego es libertinaje. Cuando una persona está ebria, dice el libro de Proverbios, bota los cercos de la moralidad y sale. Los judíos, es interesante que dicen que el que está emborrachado, salen, no recuerdo muy bien la historia, pero salen 4 animales de él. Sale el perro, el cerdo, el mono, y no recuerdo cuál es otro de la historia, algo así que se menciona. Dice que primero es el perro, el monito, dice. El monito empieza a hacer micadas, chistes y cosas así para hacer reír a los demás ya cuando está embriagado. Luego es como el cerdo, que está bebiendo y dice, sigo y hago más todavía. Y se envuelve en la porquería de ese libertinaje, de esa disolución. Y el perro es como el que vuelve al vómito. Él empieza a maldecir las cosas que él juró que nunca volvería a hacer. Son figuras interesantes que demuestran que el creyente no debe caer en eso, pero ahora va a ser un contraste en este verso 18, y ahora va a decir, antes bien sed llenos del Espíritu, pero también la misma idea se traslada en la segunda parte del verso 18. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, pero no se embriaguen tanto que caigan en libertinaje. Esa es la idea que está dando. En este contexto, entonces, démosle un sentido devocional a cómo debería ser la llenura del Espíritu Santo. Una experiencia indudablemente nueva para los creyentes de Éfeso y de toda la iglesia en general. Gozarse en un culto maravilloso, extasiado del Espíritu Santo y de una unción profética y de bendición, es maravilloso. Pero perder la lucidez, caer en trances, en éxtasis, y hacer cosas irregulares fuera del orden, es muy arriesgado, se vuelve algo confuso
Y entonces perdemos nosotros el sentido original de la palabra de Dios, que dice el apóstol Pablo: hágase todo decentemente y en orden. Entonces debemos de bailar en la iglesia, debemos, algunos caen en el reposo, otros hablando lengua. Hay de toda esa unción maravillosa, pero también no tenemos que caer en una embriaguez que perdamos la lucidez. Espero, por favor, que no me malinterpreten nuestro mundo pentecostal, del cual yo soy parte, pero debemos de tener cuidado con eso. Así son las borracheras. Todos hablan al mismo tiempo, y por eso Pablo tuvo que regular, inclusive en la iglesia, cuando estaba la unción. Uno empezaba a profetizar en una esquina, otro empezaba a profetizar, otro, y se le juntaban 7, 8, 9, 10. Pablo decía: bueno, ojalá todos profetizaran, como decía Moisés. Todos pudieran profetizar, pero háganlo en orden. Entonces él tuvo que regular y decir: van a profetizar 1, 2, 3 profecías, lo máximo, y en orden, uno detrás del otro. Interesante, porque las borracheras en el espíritu, todos gritan, todos hablan al mismo tiempo, casi nadie entiende los temas o las cosas que se están hablando. Igual es en la iglesia. Hay momentos en que todos callamos y viene la unción. Eso hay que enseñarlo en el culto. Desciende la presencia de Dios y todos quedamos en un reposo y empieza la voz profética a hablar. Si no hay voz profética o don profético, consuela, exhorta y edifica, entonces se sigue el servicio para que puedan todos ser bendecidos. Espero que me esté entendiendo y no piense que yo soy anti manifestaciones del Espíritu, por favor. Verso 19 al 20. Ahora va a introducir un tema interesante Pablo dentro de esta misma forma en que la iglesia se exprese, y él va a hablar de 3 niveles de cómo adorar al Señor. Casi nadie habla de la adoración, son muy pocos. Veamos el verso 19 al 20 del capítulo 5 de Efesios que estamos considerando. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Interesante es que aquí no incluye el Espíritu Santo en estas expresiones, pero el Espíritu ya aparece en otras partes siempre en el mismo libro. Ya lo dijimos al inicio cuando hablamos de que aquí se iba a hablar en Efesios acerca de la relación padre e hijo. Padre e hijo. Entonces eso es lo que iba a destacar. Pero veamos entonces algo importante sobre la forma de adorar. Primero dice, cantando con salmos. ¿Qué es un salmo? Pues una pieza de música acompañada de una voz, como cualquier canción cantada. En aquel tiempo pues podía ser un arpa, un salterio, que podía ser era como un tamborcito. Recuérdense que en la Biblia aparecen 150 salmos, de los cuales podemos sacar música. De hecho, hay una cantidad vasta de himnarios de la fe, principalmente himnarios tradicionales, que han tomado como referencia los salmos y de ellos han tomado como base de inspiración para producir material musical. De los salmos tenemos más o menos el entendimiento así: 73 salmos son de David, 12 salmos son de Asaf, 11 salmos son de los hijos de Coré, 2 salmos son de Salomón, un salmo es de Moisés, un salmo es de Emán, con H, Emán, y un salmo de Etán. Y más o menos de 35 a 42 salmos más o menos están sin atribución alguna. ¿Por qué lo digo así? Porque ha habido como un poco de confusión sobre la cantidad de salmos libres que están con autores anónimos o desconocidos. Debemos cantar con la palabra, es lo que está diciendo. Ahora, ¿un salmo qué es? El salmo de la Biblia escrito es el anhelo de la persona que acabamos de mencionar, el autor, de expresarle a Dios sentimientos. Básicamente eso es lo que es un salmo.
lo escrito, de los 150 salmos. Es la forma en la que el cantor le expresa a Dios sus sentimientos. Algunas veces van a ser sentimientos agradables, de felicidad, de alegría, de gozo, de plenitud, de paz, de contemplación. Pero van a haber otros salmos tristes, salmos de agonía, salmos de desesperación, salmos de depresión, como los que tuvo David cuando él pecó, y salmos que lo hablan del sentimiento a flor de piel que sale del ser humano, de sus entrañas. Y yo creo que eso es muy, muy interesante, poder cantar de la experiencia que tuvieron estos hombres, que casi podríamos decir que en los 150 salmos están expresados todos los sentimientos humanos, y de ahí puede uno aprender. Pero también debemos de entender que debemos progresar más allá, y por eso aquí Pablo nos dice: canten no solo salmos, sino canten himnos. Un salmo es lo que el otro está diciendo y usted lo canta, es la experiencia de otra que usted puede apropiarse de ella. Pero un himno ya habla específicamente de los atributos divinos. Los himnos, por tradición, hablan de los atributos divinos. Habla de la naturaleza majestuosa y solemne de Dios. Debemos de cantar de lo que es la Trinidad, lo que es Dios, de que es el Hijo, de que es el Espíritu Santo, hablar de esa bellísima salvación, hablar de los temas de la teología en cantos, y los himnos proveen eso. Es importante poder retomar en la iglesia himnos antiguos, y si usted quiere tal vez modernizarlos, pero dejarlos con esa letra, que son de grande bendición. Quiere decir que en la iglesia se deben de cantar tres tipos de grupos de música. Uno, que es la experiencia de los salmos. Otro, que son los cantos que hablan de los atributos de Dios. Porque mire, hay mucha gente que canta himnos o hace sus propios salmos, cantando sobre cuando yo fui pecador. Yo me recuerdo que cuando yo era recién convertido, hace muchos años, había un canto que se cantaba y decían: me echaron del trabajo porque ando con el rey, porque ando con el rey, porque ando con el rey, aleluya, yo ando con el rey. ¿Qué gloria tiene eso, decir que me echaron el trabajo porque ando con el rey? Te echaron del trabajo de pronto porque no fuiste lo suficientemente bueno, y el Departamento de Recursos Humanos o tu jefe dijo: estamos pagando por nada. Pero entonces el creyente lo aplica y dice: me están echando porque soy cristiano. Bueno, si es porque es una venganza contra ti por tu fe, pues obviamente llevas el vituperio. Pero son esas canciones que no edifican. Hay que buscar en la iglesia temas, cantos que edifiquen. Por eso es bueno que el pastor sepa algo de música, que sus líderes sepan algo de música, porque uno dice: les entrego la alabanza a los que saben. Y no, debemos revisar, por ejemplo, si la iglesia está en un tiempo de estar recibiendo consolación, pues hay que buscar cantos de consolación. Si están hablando de temas de la cruz, están hablando en tiempos de la Semana Santa, están hablando del Vía Crucis, entonces se pueden buscar cantos alegóricos a la salvación, a la pasión de Cristo. Pero a veces está la iglesia pasando por un tiempo y los músicos cantando otra cosa. Deben de estar pastor y músicos juntos para poder tener esa integración. Luego dice: canten con cánticos espirituales. Es la última grada, la tercera grada de cómo cantar en la iglesia. Y aquí dice: canten con cánticos espirituales. Interesante que aquí al decir espirituales está hablando no carnales, no palabras humanas, sino espirituales. ¿Y qué es un cántico espiritual? Es cuando ya la adoración te lleva. Y ya no es la letra del salmo, ya no es la letra del himno, sino que ya es tu propia letra, es tu propia expresión. Y empiezas tú en adoración: Padre, te doy gracias, aunque el canto vaya por otro lado y todos empiezan a cantar diferente, pero en una armonía espiritual linda. Señor, te agradezco por esto, pero te pongo a mis hijos, y empieza a hablar lenguas, y empieza a adorarlo, y empieza a haber una exaltación, y empiezan a aplaudir, y hay algarabía. Eso es un cántico espiritual. No está organizado.
Entonces la iglesia tiene que llevar a los músicos, y esto se lo digo a los encargados de alabanza, las iglesias, que deben de tener esa gastronomía dentro de la integración de sus cantos. No solo se vayan por el ritmo, no solo se vayan porque están de novedad y que están de moda y que son los que a los muchachos. No, la iglesia debe tener cantos antiguos y cantos nuevos para las dos generaciones que están adentro de ella. Por eso dice en las parábolas de Mateo 13, dice que el hombre dice abre su tesoro y saca cosas viejas y cosas nuevas. Debemos de tener esos cantos. Yo he cantado cantos antiguos preciosos y he visto y más oído cómo cantantes cristianos los adaptan a la modernidad, y tanto los de antaño como los nuevos se gozan. Eso es una buena estrategia, poder seleccionar cantos, pero también no solo cante lo del ayer, porque también los nuevitos y la gente más moderna se le va a aburrir y se le va a dormir y va a decir, ay Dios, qué aburrido. Pero tampoco cante tanto tan moderno, que las personas digan, cada rato cada domingo se canta canto nuevo y ni siquiera se da tiempo a que uno se lo memorice y ni siquiera ponen letras. Miren, este es un tema, yo me estoy metiendo en ese punto, porque por mucho tiempo yo fui líder con mi esposa, pastores de alabanza, en algunas congregaciones, o en una congregación y en un ministerio de música, y nos dimos cuenta cómo eso era una de las tendencias que a veces se olvidaban de cuidar en la iglesia. Tengamos salmos en adoración, cantemos salmos, profeticemos con salmos, hablemos la palabra, pero también himnos, que sean los que ya están de nuestra historia cristiana, himnos antiguos que nos hablen de la fe, pero también busquemos el cántico, la renovación constante que podamos tener en nuestro ser interior. Avancemos al versículo 21 y vamos a leer hasta el versículo 33 para terminar con este capítulo 5. Bueno, cómo nos ha avanzado el tiempo. Pensaba yo en esta oportunidad, era mi pretensión poder terminar capítulo 5 y capítulo 6, pero creo que solo vamos a terminar el capítulo 5. Traía ya listo todo para el capítulo 6, maravilloso, pero por órdenes del pastor, él dice, hagámoslo todo bien y no nos vayamos rápidamente. Entonces debemos de ser obedientes a la instrucción del ministerio. Verso 21 al versículo 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahorita, por favor, parejas, esposos, esposas, en el estado que estén solos, viudos, solteras, como estén, como sea, ahorita se ponen los cascos en la cabeza, porque ahorita nos va a dar el apóstol Pablo una enseñanza, y ojalá no nos sintamos agredidos ni lastimados sobre lo que nos va a hablar del sometimiento y cómo caminar en armonía. Y voy a presentar una posición de algunos autores bíblicos sobre el tema de cómo caminar en la relación sana en las parejas, y eso se va a trasladar y también va a ser equivalente a la iglesia. Repitamos, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto ahorita muchos maridos dirían amén. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Perdón, esta palabra en todo la vamos a subrayar porque es en todo, no es en todo. Vamos a explicar por qué, a qué todo se está refiriendo aquí Pablo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, del bautismo. El bautismo en agua y el bautismo de la renovación de la mente. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Miren cómo va, él quiere que esa esposa esté santa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. Interesantísima escritura. Me da mucha tentación no parar, pero quiere decir que el hombre se ama más a sí mismo que la mujer. A pesar de que la mujer se arregla más y se cuida a sí mismo, el hombre es más narcisista. Entonces llega el punto en que le está diciendo, así como ustedes se aman, amen a sus esposas. Interesante la expresión. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará, verso 31, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí está haciendo la referencia de Génesis, ¿verdad? Grande es este misterio. Bueno, ya dijimos que aquí mencionó Pablo varios misterios. Aquí es uno de los que está mencionando. Mas esto digo yo con respecto de Cristo y la iglesia, como que fueran esposo y esposa. ¿Qué? La iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Pero el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza del varón. Y Cristo también es la cabeza de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Segunda vez que lo dice. Recuérdense que en un capítulo, cuando se repite 2 o 3 veces la misma idea, es porque es uno de los puntos más importantes que quiere recalcar el autor. Y la mujer respete a su marido. ¿Por qué le va a decir que respete? Mire, aquí, esto sería tema de un estudio para el cual podemos nosotros introducir. Bueno, ahora Pablo se introduce al tema de la sujeción. En estos minutos que nos quedan vamos a estar hablando de este cuerpo de versículos. Regula que debe ser todo, acá dice él, en el temor de Dios. Sométanse, verso 21, en el temor. Entonces, aquí no es de que quién manda a quién, que yo soy tu cabeza y tú te sujetas y la Biblia dice y aquí se hace y aquí esto y lo otro. No, aquí está diciendo Pablo, sométanse unos a otros. El marido cree que solo él manda y él no se somete nunca. Bueno, más adelante se lo voy a ir diciendo en estos minutos que hablemos. No debe haber enseñoreamiento, es lo que está diciendo, sobre nadie. Claro, las casadas deben estar sujetas a sus maridos, esto lo vamos a ver. Sujeción no es lo mismo que sumisión. Sujetarse es un tema relacionado con en lo que sea ético, pero sumisión en lo divino. Sumisión solo a Dios. Bueno, hay un caso en la Biblia de aquella Abigail, la esposa del insensato Nabal, que pasa David con su gente huyendo y pide David provisiones a Nabal. Y Nabal no le da, ni siquiera lo deja entrar por el camino y le dice que lo despide. Y entonces David se enoja y David dice, lo voy a matar. A pesar de la negativa de Nabal, Abigail, la esposa, que debería estar como sujetándose o sometiéndose más bien a su marido, ella viene y desobedece. Ahora, no estoy diciendo esto, por favor no lo malinterpreten ni lo encuentren como excusa para desobedecer al esposo. Ella vio que él era insensato. Él era un insensato, o sea, él no estaba con Dios. ¿Cómo se le puede obedecer a un insensato? Alguien que no está con Dios, alguien que desvaría, porque eso es lo que era Nabal. Entonces ella va y busca a David y le lleva presentes, comida, queso, pan. Y ella le dice, les perdonaré la vida. Esta actitud de esta mujer que estaba sujeta a su marido insensato, pero estaba sumisa a su rey, le salvó la vida. No solo a ella, a sus hijos, sino a su marido. Esto hay que saberlo, entender, porque podemos perdernos en este vaivén de palabras. Veamos el orden que habla Pablo en el tema del sometimiento. Verso 21 dijimos, someteos. Habla de no enseñorearse, ya lo dijimos. Es un trabajo de beneficio de los involucrados. Someterse, yo puedo ser el jefe, pero yo también debo tener un corazón de servicio. Yo puedo ser el pastor, pero yo debo tener un corazón de servicio.
Yo debo ser la persona que tengo el rango más importante en la ciudad, el presidente, pero yo debo tener una actitud de servicio. No debo enseñorearme. Veamos la carta en el contexto histórico, porque este punto del matrimonio hay que verlo en Éfeso en el tiempo del año 60, más o menos cuando fue escrita. Escuchemos lo que dicen algunos comentaristas. En el ambiente pagano de aquel tiempo se solía hacer listas de los deberes y las responsabilidades de las personas que habitaban en la casa. Bueno, eso es una buena idea. Hijo, tú vas a hacer tu cama, tú vas a recoger, el jardín lo vas a limpiar. Y yo me acuerdo que mi madre sí nos daba responsabilidades, y yo me recuerdo muy bien las responsabilidades que a mí me tocaba. A mí hacer en casa, a mí me tocaba trapear, a mí me tocaba limpiar el jardín, recoger lo sucio del perro y limpiar el patio de atrás. Eso era mi trabajo de todos los días en la casa. Pero yo, a mi hijo, yo creo que cometí un error. Nunca le he pedido que haga eso, solo que su cuarto lo tenga limpio. Bueno, y que estudien y que pues se traten la manera de superarse en la vida. Pero eso se ha perdido. Esto aparentemente puede sonar malo, pero no estaba malo desde la perspectiva de ordenar y organizar los deberes en casa. El padre, la madre, los hijos y aún los esclavos, porque existía la esclavitud, a todos se les asignaban tareas con el propósito de poner todo en orden en casa. Según esta estructura que se establecía, hubo al padre al que se le asignó el rol de cabeza, porque él era como el que proveía, él era el mayor, él era el más fuerte, era el que trabajaba más duro. Y luego por debajo de él o de la cabeza, cada uno tenía su rango. Esto es lo que se conocía en el tiempo romano como la estructura autoritaria. Así era como se le denominaba estos roles domésticos en casa, la estructura autoritaria. A la cabeza le tocaba proveer y cuidar a todos los demás, a todos los que fueran considerados débiles e inferiores. Por eso Jesús dice, ¿verdad?, que aquel hombre que llegó a pedir que le hicieran justicia al juez, y dice que él estaban todos durmiendo y él estaba en la puerta, o sea, cuidaba la casa. A los inferiores les tocaba obedecer a la cabeza y así contribuir al buen estado de la familia. Por eso aquí Pablo no está desechando esto, está diciendo, sométanse, o sea, háganlo con amor, porque habían padres que se sometían a la fuerza. Esta estructura autoritaria le está diciendo, ahora en Cristo, síganla haciendo, pero ya no con esa autoridad impuesta, sino háganlo en amor. Háganlo en beneficio de todos. Es lo mismo, pero con otra perspectiva. Haga usted lo mismo, solo que con otra mentalidad, va a ver si no le vas a usted a rendir mejor el tiempo. Verso 22 dice, las mujeres casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El autor Ray Stedman habla de este versículo de las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Interesante es cómo habla acá y cómo él va a utilizar una expresión que creo que nos va a dar más luz. Dice, adáptate a tu propio marido, ajústate a él. Qué interesante. Y yo esto creo que muchas mujeres, sin necesidad de ser cristianas, saben que definitivamente tienen que adaptarse y ajustarse a la mente de un hombre, a una persona. Según la página que habla sobre el tema de este autor, que habla sobre las mujeres casadas, él hace el siguiente comentario. Esta imagen de la cabeza proviene de las listas paganas de deberes, es lo mismo que dijimos anteriormente, es del mismo autor quien mencioné anteriormente, de deberes y responsabilidades. Puede ser un buen modo para organizar una casa, pero no es el único modo. Hay otras posibilidades. Por ejemplo, tal como el servicio mutuo sin dominación.
Y eso es lo que estaba aconsejando Pablo. El servicio mutuo sin dominación, no impuesto. Como decía un esposo, ¿te vas a ir a la iglesia? Vaya, andate a la iglesia pues. Yo, como no vas a estar aquí el domingo para hacerme comida, pues yo voy a ir a buscar quién me la hace. ¿Te vas a ir a la vigilia? Va, entonces yo me voy a ir con mis amigos y como no me das cariñito, voy a ir a buscar quién me lo da. Eso es manipulación. Eso es y estoy hablando no necesariamente solo inconversos, aunque los inconversos se agarran de eso, algunos cristianos también. Cuando se trata del uso de material pagano de los escritos del Nuevo Testamento, hay que tener mucho cuidado. No está siempre claro cuándo viene de las costumbres paganas de la época y cuándo viene de la inspiración del Espíritu Santo. Se sabe que la imagen de la cabeza y del cuerpo tiene su raíz en las escrituras cristianas del primer siglo. O sea, esto no viene del mundo. Pablo enseña en 1 Corintios 12 que Cristo es la cabeza y los creyentes son el cuerpo. Pero aunque Cristo es la cabeza, cada parte del cuerpo tiene su importancia y su trabajo y debe trabajar en coordinación. Y aquí el mismo Pablo mencionaba en los capítulos 3 que también debemos ser como un edificio bien coordinado. O sea, este concepto de la estructura autoritaria se rescata, pero sin embargo se le da una nueva connotación como el servicio mutuo sin dominación. Usted me podrá decir, bueno, ¿y por qué tanta cosa, hermano? Es que lo que estamos tratando de evitar es la misoginia, evitar de que el marido se enseñoree. ¿Misoginia qué es? Cuando el marido no cree en la mujer, cuando el pastor no cree en la mujer, cuando el líder no cree en la mujer, las empresas no creen en la mujer que tiene. Y las mujeres nos han demostrado el día de hoy que son mucho iguales o más espirituales que nosotros, muchos más estables, muchas mujeres han tenido un lugar relevante. Y vamos a ver cómo Cristo también y Pablo también levanta a la mujer a una posición digna. El marido de la cabeza, dice el verso 23, de la mujer, no es un déspota. Él comparte responsabilidad y él también da cuentas. Verso 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos. Aunque Efesios 5:24 está hablando de la sumisión de la mujer, otras partes del Nuevo Testamento hablan de la igualdad. Los cristianos sabían que todos eran iguales. Según Gálatas 3:28, no es hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo. Y les tocó servirse unos a otros. ¿Qué es eso que la esposa la toma muchas veces solo como la que limpia, no, a la esposa hay que llevarle pues muchas veces su comida a su habitación, hay que pensar en ella. Si ella no es un robot, ella se enferma, hay que llevarla al médico, hay que cuidarla, hay que darle palabras de afecto. Mi amado hermano y amigo, el gran enemigo del matrimonio que produce divorcio no solo es la infidelidad, es el aburrimiento, lo que es muy tedioso en las relaciones, de la monotonía, es un cáncer en el matrimonio. Ahora no puede sacar a pasar, pero por lo menos sáquela al jardín a su esposa, ¿verdad? Y llévele un café y sírvele una bebida y coma con ella, atiéndala. Y debe ser mutuo. No, es que vos me tenés que servir a mí porque yo soy tu cabeza. Hágame el favor todos los que andan diciendo eso, que ya les van a cortar la cabeza si andan tanto repitiendo eso. El Señor quiere que trate como vaso frágil a su esposa, que la cuide. Por eso decía, ninguno que no se ame a sí mismo no se desatiende, sino que así debe ser como deben atender a sus esposas y a sus hijos. Terrible, esa es una situación. No trató Jesús nunca a sus discípulos como sus súbditos, los llamó amigos. Y las empresas hoy en día le llaman colaboradores. No, ahora el patrón y el obrero, ¿verdad? No, pero tampoco romper esas líneas de mando, donde ahora ya los pastores ya no se le dicen pastor, se le dice vos, se le dice el nombre, y está bien los que quieran romper ese elemento de religiosidad, pero siempre debe reconocer que esa persona que usted la trate de vos o la trate como se llame, es su autoridad. Es su amigo, pero es su autoridad. El esposo también entonces debe someterse
a la esposa y contarle cómo se siente, ponerse vulnerable y abrirse a ella. Maridos, dice, amad a vuestras. Ahora va a decir, interesante, que los maridos amen a las esposas. Y esto me llama la atención porque repite varias veces al marido que ame y a la esposa que se sujete. Y es interesante eso, porque en el inicio, en el Edén, la mujer ya no se sujetó después de la caída, porque el hombre la dejó sola. El hombre no la cubrió, no la protegió. Y entonces Eva, al ver el fallo, se quiere enseñorear de él. Por eso la mujer le llama a que se sujete, porque la mujer por naturaleza, aunque es muy espiritual, pero puede tender a ser rebelde. Y el hombre es desobediente, porque el hombre desobedeció en el Edén. Por lo tanto, él también debe someterse y decirle a su esposa, mira, mi amor, estoy haciendo un malgastado. Mire, eso es muy importante en los matrimonios. Y no quiero desviarme porque solo tengo ya unos minutos para terminar. ¿Quién de los dos de la pareja es mejor para las finanzas? Si el esposo es un hombre que es un desorden en cuanto a su salario y sus ingresos, y la esposa tiene buena mayordomía, decirle, mi amor, aquí está el dinero, manéjalo tú. Confío en ti. Me someto, es una sumisión a ti porque tú eres más ordenada. Pero hay maridos hay esposas que ni saben cuánto gana el marido y solo reciben migajas semanales o diarias para que subsista la familia. Mi amado hermano, ya por favor, yo lo animo. Y esta exhortación la digo con mucho corazón, porque en la tarea pastoral se ha visto mucho cómo se ha abusado de este privilegio que tiene el hombre, y el hombre no da cuentas. Todos debemos de dar cuenta, someternos unos a otros. Y vamos a los últimos puntos. Por eso dejará el verso 31, el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es que en esa iglesia de Éfeso era terrible. Terrible, ahí era una cosa. Hay algunos que literalmente lo hacen, dejan y ya nunca vuelven a aparecerse en el mapa. Pero aquí el concepto no está diciendo dejen, váyanse. Interesante que esto lo dijo Adán, y Adán no tenía padres, ¿verdad? Fue una profecía para las generaciones futuras. Aquí está haciendo referencia a Génesis 2:24. ¿Te recuerda usted que hay escritura que está mencionando que se unirán? Y Dios los casa, Dios los bendice y los casa. Ahí se ve el pacto matrimonial. Mucho del éxito de una relación sentimental, les va a decir Pablo a estos de Éfeso, que a veces solo vivían y no se casaban y no honraban el pacto ni nada, les va a decir, el éxito de una relación sentimental y matrimonial está en la palabra dejar. Y dejar no significa abandonar u olvidar. Dejar significa tirar lo que no beneficia a la relación, lo que no bendice a la relación, y que cada uno trae, y que al Señor es lo mismo cuando nos convertimos. Por eso está hablando del misterio, y vamos a terminar con eso en el verso 32, el misterio entre Cristo y la iglesia. La iglesia, cuando se acerca a Cristo, tiene que dejar cosas. Ya lo leímos anteriormente desde el capítulo 4 al final, y una buena parte del capítulo 5 que hemos estado leyendo de Efesios. Tenemos que dejar cosas. Igual en el matrimonio, la pareja tiene que dejar, padre y madre, lo malo que le heredaron sus padres, esas costumbres que usted trae, que no bendicen, sino que tienen ahora que construir una nueva relación con lo que han salvado de ambas parejas, y lo que les ayude la palabra y los consejeros y la iglesia, y le pueda permitir hacer un matrimonio granítico. Es tomar lo mejor y fortalecerse con cosas nuevas que contribuyan a la estabilidad. Es como cuando uno remodela una casa, quita lo que está, no solo ya no sirve, está viejo, pero también salva la estructura buena, y sobre esa construye algo mejor. Primera de Pedro 3:7 dice el apóstol: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente.
Bueno, vamos a terminar entonces esta penúltima parte, me parece que es la parte número 8. Parte número 8, la cual usted va a estar encontrándola en la página de Iglesia Tabernáculo de Oración en YouTube y en la página también de Iglesia Tabernáculo de Oración en Facebook. Y ahí usted puede adquirir y ver las prédicas de los domingos, la cual se las recomiendo, también los testimonios, todo lo que las personas están hablando. Terminemos entonces el verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta es la unión espiritual, difícil de entender cómo se va a dar, pero es la unión entre Cristo y el creyente, en relación de la unión de propósito que tiene ahora Cristo y la iglesia. ¿Cómo se da? No sabemos, es como una pareja. Cómo se van uniendo, cómo van limando asperezas, cómo van cediendo uno, cómo va fortaleciendo el otro y cómo van hasta pareciéndose en intereses, en gustos, porque el tiempo se encarga de eso y los dos colaboren en construir esta relación. Muy bien, vamos a dejarlo acá en esta oportunidad y espero esto sea de bendición para usted y le ayude a seguir escudriñando más material acerca de este bello libro de Efesios, principalmente este capítulo 5, que nos está hablando acerca de la conducta que tenemos que tener con respecto a la nueva vida en Cristo. Bueno, hasta la próxima y Dios les bendiga abundante y ricamente a todos y cada uno de ustedes. Hasta la vista. Bueno, hermanos, ya escuchamos el estudio. Lindo, hermanos, la palabra del Señor. Yo quiero leerles Efesios 5:1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice. Hermanos, poniéndolo sobre la base de Cristo, la identidad que él tenía de un hijo amado lo hizo ser obediente absolutamente. Así que yo le invito y pido al Espíritu Santo que nos dé esa identidad de hijos amados, porque qué más sentirnos amados, hermanos, que él envió a su hijo por rescate de nosotros. Y a veces podemos sentir a Dios tan cercano para pedirle algo, pero cuando estamos a punto de sucumbir, de pecar, de hacer algo que no le agrade, lo sentimos lejano. Pero Dios es tan cercano, hermanos, y tenemos que amarlo y sentirnos hijos amados. Un hijo que ama a sus padres, mi amado hermano, no está pensando en deshonrarlos, en desobedecerles. Así que hay una riqueza en gloria en este libro de Efesios, la cual hoy hemos escuchado que está llena de consejos. El capítulo 5 habla de andar, de comportarnos como hijos de luz. Un hijo de luz se comporta, como dice Pablo, si se siente primero amado por el Padre. Nosotros somos hijos amados, hermanos. Y un hijo que anda en luz lo manifiesta en público, no hablando cosas deshonestas, no andando en fornicación, dice Pablo, no ser avaro y también no andando en vino en el cual hay disolución, dice su palabra. Así que, hermanos, un hijo espiritual es porque conoce la palabra y lo manifiesta en público. Así que, amada iglesia, bendito sea el nombre de Dios, que hemos escuchado su palabra y nos anima a ser hijos de luz, a comportarnos como Él desea. Así que el Señor les bendiga, amados hermanos. Nos vemos pronto. Que esté bien. Que el Señor les guarde por siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.